CIPER les da la bienvenida a este último conversatorio y al cierre de 2 días de intenso buen periodismo. Sí, porque ahora hay que hablar, ¿no?, de buen periodismo, mal periodismo y ese periodismo que es cómplice de la desinformación. Sí, hay que terminar la tregua. Eso lo digo a título personal. Yo soy Mónica González, periodista, y tengo conmigo a 2 grandes periodistas de este continente. Porque quiero decir que hoy día en América, aunque yo diría América Latina, porque en Estados Unidos están medios paralogizados todavía con Trump, en América Latina es donde se hace el mejor periodismo del mundo. Y ustedes, o algunos saben, o varios saben, yo trabajo en la Fundación Gabo García Márquez, haciendo talleres para periodistas y en el consultorio ético de periodistas de Iberoamérica, y sé de lo que hablo. O sea, este es el mejor periodismo del mundo, con un talento impactante, pero con coraje, pero sobre todo, ¿saben con qué? Con dignidad y amor, profundo amor, por lo que somos, por de dónde venimos, y claro, y porque tenemos que luchar de una vez de nuevo por recuperar libertad, derechos, entre ellos a ser felices, ¿no? Algo de lo que se habla muy poco. Bueno, tengo conmigo a Roberto Denis, aquí a mi derecha, que es un periodista venezolano de un medio que ha ganado muchos premios, el último en el Festival Gabo, el de la Fundación Gabo, de los 30 años, Armando Info. Un medio en que sus periodistas han sacado el mejor talento y coraje, y masticando la mayoría el exilio, porque hay que masticarlo, vivirlo, para diseccionar una dictadura como la de Maduro, compleja, muy compleja, y que los chilenos hemos empezado a mirar desde distintos puntos de vista y no logramos hacer algo que es importante hacer, entender por qué casi 8 millones de venezolanos han debido dejar ese país. A mi izquierda tengo a un gran amigo mío. Sí, tengo que decirlo porque si no hay que destapar estas cosas, hay que ser transparente. Amigo, ¿ah? Podría ser mi hijo además. Sí, podría serlo. Él es Óscar Martínez. Es mire, el Faro, para mi gusto, el Faro de El Salvador es el mejor, es el primer medio digital de América, primer diario digital de América. Lo hicieron unos imberbes donde estaba este señor y mi amigo Carlos Dada. Y era un club de Tobia, bien vanidosones, ¿ah? Porque, claro, ya metieron mujeres. A mí fue la primera que metieron. No sé si la primera, no, como la tercera. Como defensora del lector, claro. Yo tuve el privilegio, ahora hablo en serio, privilegio de ser defensora del lector, pero me fui porque dije ya no se puede defender al lector del Faro. O sea, el Faro son los periodistas que defienden a los ciudadanos del dictador que está de moda en América, que es Bukele, Nayib Bukele. El Faro ha hecho un trabajo maravilloso que le ha significado también exilio, represión. Pero creo que hoy día es de alta significancia que Óscar nos cuente qué es lo que han hecho ellos, cómo lo han hecho y qué es lo que viene. Así que vamos a partir diciendo solamente como introducción, después de la que he dicho ya, que desde el 19 de enero de este año estamos en estado de guerra, aunque no hayan sonado cañones más que los que ha disparado Trump en el mar, y que ya deja más de 80 muertos en el mar y el Caribe. Pero cuando vemos esas redadas que hace la Guardia Nacional y la policía especializada en Estados Unidos contra la gente de piel morena, no son los negros, son los latinos, nos declaró la guerra. Somos la nueva cible del nuevo fascismo. Sabemos que estamos en guerra.
aunque algunos no se hayan dado cuenta. Porque así esto de civilino. Hoy día las dictaduras no se hacen, no empiezan. Como nació en Chile, un día en que bombardearon el Palacio de Gobierno y murió Salvador Allende en medio de las bombas y del inicio de una masacre que perduró durante 17 años. No, ahora se ganan en democracia, se toman el poder, se hacen del poder, cambian la estructura de tribunales electorales, de la Corte Suprema, de las instituciones del Estado, las que conforman la democracia, las que garantizan el Estado de Derecho, el derecho a la vida, el más importante. Y cuando ya está hecho, ya es muy tarde, ¿no? Eso ha pasado en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela. Entonces estamos aquí para entender, aprender, pero también, y eso no lo debemos olvidar, para agradecerles infinitamente, y quiero hacerlo al principio, a nuestros dos colegas, a Óscar y a Roberto, por dar un ejemplo tan maravilloso de buen periodismo, de coraje, dignidad y de que nunca hay que bajar los brazos, porque siempre hay una luz ahí que dice tienes que seguir. Así que vamos a empezar dándoles un gran aplauso a Óscar y Roberto. Roberto, ¿tú me podrías sintetizar un poquitito para poder entender, pero breve, por favor? ¿Cuál es el meollo de la corrupción de Maduro para que en ese país, porque claro, tú puedes disentir, no me gusta Maduro, bueno, basta con que no me guste y voto contra él, ¿no? Pero ¿por qué hay 8 millones de venezolanos que se han ido? ¿Cómo funciona ese aparato? ¿Qué hace? ¿Cómo se vive? ¿Cómo te agarra de la garganta? Gracias por la invitación, Ciper, Mónica, por tus palabras. De verdad que a uno lo llenan de orgullo porque Mónica, ustedes lo saben, es maestra de maestros de periodismo en Latinoamérica. Así que muy emocionado de estar aquí. A ver, yo creo que esa cifra que tú rescatas, Mónica, en la pregunta, esa cifra de los 8 millones de venezolanos, piensen que Venezuela es un país de 30 millones, 32 millones de habitantes, y que 8 millones se hayan ido en los últimos años, estamos hablando que el 25% de la población salió. Y salió sin que Venezuela ocurriera una guerra civil, como por ejemplo ha tenido el conflicto interno que tuvo Colombia durante tantos años y que provocó desplazados, por ejemplo, y sin que ocurriera, digamos, una gran tragedia natural o un gran, digamos, suceso natural que provocara, digamos, una estampida migratoria de esa naturaleza. Y a mí el chavismo, el madurismo, digamos, en todo su aparato de propaganda, una de las cosas que ha hecho, digamos, para descalificarme como persona, como periodista, es decir, que yo soy un tipo que está obsesionado con los casos de corrupción, etcétera. Yo te miraba a los ojos y te veía algo, ¿ah? Y la verdad es que a mí como periodista, si algo me ha obsesionado con el tema venezolano es la corrupción. Porque, digamos, Roberto, digamos que la corrupción es el origen del crimen organizado, de la falta de Estado de Derecho, porque ahí empieza a podrirse todo, ¿no? Ahí empieza. Sí, la corrupción sintetiza muchas cosas, pero es que además la corrupción que ha ocurrido en Venezuela seguramente, y aquí no nos vamos a extender en eso, obviamente no es la única causa para explicar, digamos, lo que ha pasado en todo este proceso político que ya lleva 27 años, pero la corrupción sin lugar a dudas es una de las causas fundamentales para explicar la tragedia venezolana. Aún hoy, un país, digamos, con todas las dificultades que tiene socioeconómicas, donde la producción de petróleo, saben ustedes, Venezuela es un país netamente monoproductor, su economía depende el 99% de sus ingresos de la exportación de petróleo.
Y aún hoy, pese a que la industria está en ruinas, etcétera, y todo lo que ya sabemos que ha pasado en los últimos años, las cifras de la corrupción venezolana no tienen parangón, yo creo que con, digamos, con otros países. Y no solo las cifras, después es el nivel de impunidad y después el nivel de, digamos, de cuánto se ha mimetizado la corrupción como estado de gobierno. O sea, Venezuela hoy en día no solo es que no es una democracia, no lo es desde hace mucho tiempo, es una verdadera cleptocracia. Es decir, Venezuela está manejada por distintos grupos, no es una sola cabeza como se suele pensar la de Nicolás Maduro, distintos grupos de poder que en la sombra y gracias a la corrupción han controlado el país como si literalmente fuera la hacienda propia. Y eso explica también no solo la magnitud de la tragedia, sino la dificultad que hemos tenido hasta ahora para lograr, digamos, una salida política a la crisis. Vamos a seguir profundizando, pero me voy con Óscar. Óscar, hay una pregunta que nos hacemos muchos hoy día. Como bien sabemos, El Salvador vivió una guerra civil brutal. No hubo democracia, hubo una masacre en las que un personaje se convirtió en el gran sacerdote de toda América Latina, Monseñor Romero, que no era marxista, no pertenecía a la teología de la liberación, simplemente él dijo: paren la masacre de campesinos, cuando había tropas y civiles que eran adiestrados por la CIA. Sí. Yo tengo unas fotos increíbles, todavía la guardo. Saliendo de eso, hubo dos partidos, el de derecha y el partido de la guerrilla, que era el partido de la izquierda, de donde surge Bukele, ¿no? De ese partido de izquierda surge Bukele y es electo alcalde desde ese partido. Sin embargo, hay algo, nosotros sabemos que las pandillas, las dos pandillas importantes de El Salvador, que asolaron El Salvador y se tomaron las calles, efectivamente sembraron la violencia brutal. Lo hicieron en medio de esta construcción o reconstrucción democrática. Sin embargo, algo ocurrió. Nombro dos cosas. La primera, que las pandillas tomaron el control sin que los gobiernos sucesivos lo impidieran. Dos, que los corruptos de izquierda están refugiados en Nicaragua, hoy día con plata robada del erario nacional. Pero Bukele emergió y instaló una cárcel, que es el Secot. Vamos a hablar después de eso. Pero efectivamente las pandillas hoy día, o sea, la gente hoy día volvió a sacar su sillita a la vereda, ¿no? La gente volvió a tomar control de la calle. ¿Qué explica que nadie haya podido atacar a las pandillas? Te voy a decir algo, esa pregunta es muy importante para nosotros, porque nosotros estamos en una ola de violencia brutal, nunca comparada, y eso hay que decirlo, nunca comparada con la que hay en Perú, con la que hay en Ecuador hoy día, con la que hay en Guatemala, Honduras, México, pero importante. Entonces nosotros necesitamos saber, cuando nos venden recetas y una de ellas es Bukele, ¿cómo fue posible que antes nadie tuviera una política pública que le pusiera coto a la violencia y Bukele lo hace con métodos que me gustaría después poder diseccionarlos? Bueno, en primer lugar, a ver, esto está prendido, sí, hola. En primer lugar, qué gusto que estén aquí. Sorprendente que le ha ido tan bien este festival. Se han tomado la tarde del sábado para venir a escuchar nuestra desgracia. Y luego, pues Mónica, ya sabes el cariño y la admiración que te tengo, Roberto, a vos y a tu trabajo que han hecho y lo que han descubierto en Venezuela. Y hablando de exilio, pues yo estoy empezando a entenderlo. Roberto ya lleva años en esto. Pues la pregunta que me has hecho es bien grande y supongo que la vamos a ir partiendo en pedazos. Partiendo en pedazos. Mira, digo dos cosas para Porque empezar. es muy importante para este país, ¿eh? Bukele, que despierta tanta admiración y que le han vendido esa frase de lo que llaman el modelo Bukele. El modelo Bukele la gente no lo sabe desgranar. El modelo Bukele es bien sencillo de explicar. Denle todo el poder a un hombre. Ese es el modelo Bukele. Si le gusta, suerte. Pero en Latinoamérica no ha solido salir muy bien. Ahora, Bukele, no voy a decir todo dictador, no me voy a poner grandilocuente. Bukele es el resultado de un pueblo desesperado,
no podía cuajar en una sociedad que no estuviera desesperada. La gente ya no quería creer con razón, ya no quería racionalizar, quería creer con una especie de fe. Habíamos venido del 2015, un año donde llegamos a tener 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es que asesinaron a uno de cada 972 salvadoreños. Eso era, todos conocíamos a uno o dos muertos. Pues. Perdón, y agregaría en impunidad, ¿no? Porque generalmente los... O sea, en El Salvador toda la clase política se ha robado hasta el agua de los floreros desde que firmamos los acuerdos de paz. Eso es así. Las leyes de probidad han sido muy pocas, las leyes de transparencia menores. El Bukele llega cuando la derecha gobierna, hasta 2009, desde 1992, cuando firmamos los acuerdos de paz. Hago un resumen rápido para que vean a qué me refiero con desesperación en el ámbito de corrupción. Francisco Flores, el tercer presidente de derecha de La Paz, nosotros tuvimos una paz muy violenta además, hasta 2004 gobierna. Cuando él gobierna, él muere durante un juicio por haberse robado millones de dólares que Taiwán donó para los damnificados de un terremoto. Hay que ser miserable. Y él dejó El Salvador con 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. Después vino Antonio Saca, de la derecha. Antonio Saca está preso por haberse robado millones de dólares. Y él dejó El Salvador con 79 homicidios por cada 100.000 habitantes. Llegó Mauricio Funes, murió cobijado en la dictadura de Daniel Ortega, acusado de haberse robado millones de dólares de la izquierda. Llegó Sánchez Serén, que ahora sigue en la dictadura. ¿Tu familia sigue en Nicaragua? La familia de él supongo que seguirá en Nicaragua, no pintan nada, no tienen un rol político. Con la plata, digo. Sí, suponemos más que Mauricio Funes robó de una forma distinta. Mauricio Funes robó como un borrachito que por primera vez entra a una fiesta con whisky y se lo toma todo porque nunca lo había visto. Es decir, le compró vestidos a su amante y a su mujer en centros comerciales de Miami. Hizo un derroche más que una acumulación. Saca, al ser de derecha, que ya ha sofisticado mucho la forma de robar, triangulaba con Madrid y con Islas Vírgenes Británicas y hacía un saqueo real, como lo deben hacer los verdaderos corruptos. Pero eso la gente estaba desesperada. Y Bukele, y aquí te dejo la otra respuesta, es decir, estaban desesperados por la violencia y estaban desesperados y desilusionados por la corrupción. Pero Bukele era publicista, es publicista desde los 18 años, dirige la empresa de publicidad de su familia, que le hizo las campañas políticas a la izquierda históricamente en El Salvador. Y Bukele se vende como un outsider, con toda la cara dura, porque él venía de ser alcalde en 2 municipios diferentes, incluida la capital, para el FMLN. Y la gente le compra eso del outsider. Era mentira. De acuerdo. Perdón, pero voy a seguir aquí. Era mentira, de acuerdo, pero se la compró. Porque él no pudo, él no consiguió que lo escogieran ni que lo eligieran el hombre de su partido. Y él lo supo, ¿no? Y empezó a fabricar desde antes su despliegue como outsider. ¿Cómo lo hizo? O sea, ¿cuál era el entramado que explica que cuando él llega ya estaba todo planificado? Mira, Bukele tiene un gran manejo de algo que los viejos partidos que creían que nunca iban a dejar de tener su base electoral no tenían. Bukele tiene un gran manejo de las redes sociales y eso en estos tiempos no es poco. Es decir, por ejemplo, un porcentaje cerca del 52% en El Salvador, que es un país con poca penetración de Internet, pero el 52% de los jóvenes en edad de votar entre 18 y 27 años se informan a través de TikTok. Pero para todo, pues, para hacer un jugo de pepino ya no lo ponen en Google, sino en TikTok. Bukele entendió eso y venció a toda una raza de políticos, por ejemplo a Salvador Sánchez Serén, el excomandante guerrillero que fue el presidente antes de Bukele. Cuando le preguntaron cuál era su cuenta de Twitter, dijo que era twitter.com. Hasta que alguien le dijo, esa es la cuenta de un señor mucho más millonario que usted. Hay esa gente que se había conformado y que había ya desilusionado grandemente contra la que Bukele se enfrentó, sobre todo a una clase política que nunca pensó que un muchachito de 38 años, que se tomaba selfies y que usaba la gorra al revés, podía en ese momento cambiar las cosas. No hay más cómo explicarlo. Luego, Bukele tuvo una obra emblemática. Él es alcalde de San Salvador, la capital, desde 2014 hasta 2018, que empieza su candidatura. ¿Cómo lo logra? Bukele limpiar es un verbo muy feo. Bukele reordenó 12 cuadras del centro histórico, del corazón de la ciudad,
cómo lo reordenó es otra cosa. Perdón, yo voy a reivindicar la palabra limpiar, porque limpiar desde el sentido de la represión sí, pero limpiar lo corrupto es abrir ventanas y puertas. Yo lo estaba diciendo en el otro. En el sentido de la represión, y te encuentro razón. Vamos a seguir contigo, porque ahí hay un señor, tú hiciste un gran trabajo con tu grupo, ustedes trabajan en equipo, como se trabaja hoy día en el buen periodismo, en equipo. Nadie quiere ser héroe ni que le pongan estatuas de mármol. Ustedes hicieron un gran trabajo por un hombre que descubrieron ustedes y que lo pusieron en la lupa, ¿no? Alex Saab. Saab se pronuncia. Un empresario que nadie conocía y que resultó ser un testaferro de Maduro, pero no cualquiera. ¿Cómo fue ese trabajo? Pero yo lo diría no como el trabajo, sino que ¿qué fue lo que los iluminó? ¿De qué nos enteramos cuando ustedes descubrieron las redes de Alex Saab? Sí, ese es el trabajo y es la persona que, digamos, nos obliga a, aparte del equipo Armando Info, irnos al exilio. A mí porque fui el reportero que estaba trabajando en la investigación, pero también a los 3 editores fundadores de Armando Info, que son 3 periodistas venezolanos, Eval Schaffenberg, Joseph Polisuk y Alfredo Mesa. El señor Alex Saab era una suerte de fantasma en Venezuela, años 2016-2017. Nadie hablaba de él, pero resulta que era un señor que tenía más poder que cualquier ministro en el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Y nosotros decidimos investigarlo. Inicialmente en 2015 habíamos publicado una investigación de cómo este hombre llegaba. Además es colombiano, no es venezolano, es un hombre de Barranquilla que llega a Venezuela de la mano de Piedad Córdoba, la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, ya fallecida. Y, digamos, llegó, tuvo un gran negocio para la construcción de viviendas. Digamos que Piedad Córdoba era una parlamentaria colombiana de izquierda que tuvo gran relevancia en otros momentos y que sostuvo a Petro, ¿no? Correcto. A la llegada del gobierno, de Colombia por primera vez de un presidente de izquierda. Y fue una aliada, digamos, incondicional también de Chávez y de Maduro, entre otras cosas, ¿no? Pero ella fue quien le abrió las puertas, digamos, del mundo político a este empresario colombiano en Venezuela. Pero digamos que el detonante de la investigación nuestra es que en 2016 ya estaba Venezuela viviendo una crisis muy grande, como ustedes seguramente han visto y han tenido noticias en términos socioeconómicos, escasez, una economía que ya iba de la inflación a la hiperinflación. Y Nicolás Maduro inventa un programa que en principio y en apariencia era un programa social que cualquiera que lo escuchara decía, bueno, parece ser una medida muy noble, muy necesaria, vamos con eso, ¿no? Que es el programa de los CLAP, que básicamente lo que significa son comités locales de abastecimiento y producción, y que era en ese momento de emergencia que estaba viviendo el país, era llevarle, digamos, alimentos subsidiados a las familias más pobres de Venezuela. Nosotros un día en el equipo de Armando Info, en nuestra reunión editorial, yo propongo, digamos, investiguemos esto porque aquí hay algo raro. Porque fuentes... Perdona, ahí quiero interrumpirte porque quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Te ha pagado la CIA o algún organismo de Estados Unidos como te han acusado? No, ni la CIA, ni el FBI, ni ninguna de las agencias americanas de las que me han acusado. Si ustedes a veces ponen mi nombre más que en Google, en el buscador de Twitter, van a ver exacto que me han dicho... ¿Ni tampoco ninguna de las empresas que quieren tomar posesión y control del petróleo venezolano? No, en lo absoluto. Y entonces iniciamos la investigación porque dijimos, bueno, aquí hay algo raro en este programa, y nos metimos de lleno a investigar. ¿Y qué descubrimos? Bueno, que esto de social no tenía nada, sencillamente esto fue una idea de Nicolás Maduro con su amigo, porque al final es su amigo y parte de su círculo íntimo, este señor Alex Saab, de darle contratos millonarios a empresas registradas en paraísos fiscales, entiéndase Panamá, Hong Kong, Barbados, Dubái y otros más, para que con cientos de millones de dólares salidos de fondos públicos venezolanos en un momento crítico del país salieran a importar alimentos. Primero empezaron a comprarlos en México, pero no solo es que salieron a gastar, digamos, en una importación, sino que después cuando nos metimos de lleno en la investigación,
descubrimos que eran alimentos de la peor calidad posible. Y ahí el ejemplo más emblemático es lo que pasaba en estas cajas de alimentos que se repartían y se entregaban a los más pobres en Venezuela, estaba la leche en polvo. Nosotros nos decían y después empezamos a ver que ya era más generalizado en redes sociales muchas críticas que las madres decían esto no es leche en polvo, esto es salado, si se lo damos a los niños le cae mal, y nosotros decíamos bueno, ¿cuánto de esto será verdad? Durante un tiempo sistematizamos varias y acumulamos varias de estas marcas, las llevamos al Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela y ahí descubrimos lo que literalmente es un crimen y en condiciones normales hubiese provocado no solo la caída, sino la prisión de los responsables de esto. Y es que la leche en polvo no era leche, eso era un sucedáneo de leche en polvo, un producto altísimo en carbohidratos, altísimo en sodio, por eso las madres decían es que esto es salado, y muy bajo en calcio y muy bajo en proteína, que es lo que uno espera tener en un alimento como la leche en polvo, más aún madres necesitadas en un momento de emergencia. Y nosotros descubrimos todo esto y que el gran beneficiario de esto, como digo, lo que parecía un programa social, resulta este señor Alex Saab, que terminó enriqueciéndose con el hambre de los venezolanos gracias a Nicolás Maduro. Descubrir esto fue lo que provoca, como digo, el exilio. El señor Alex Saab primero nos demanda a mí por ser el autor del reportaje, pero después a los 3 editores fundadores de Armando Info por difamación e injuria continuada agravada, que en tiempos del chavismo los llamados delitos de opinión en Venezuela se convirtieron en delitos penales. Eso nos exponía a 6 años de cárcel. Y la decisión nuestra fue salir porque decíamos, bueno, vamos a ponernos obviamente a resguardo, no queríamos quedarnos, digamos, amordazados en Venezuela y salgamos y continuemos con la investigación. Es lo que hemos hecho durante años, después publicamos. Sigamos más adelante con esa investigación, porque me imagino que la plata no va solamente a SAF. No, no solo que va a SAP, sino que en algún punto esta historia es como una telenovela. Yo hace unos meses estuve aquí, quizás hay alguien que lo haya visto, no sé, hace unos meses estuve aquí presentando el documental que hicimos con Frontline PBS, la televisora pública de los Estados Unidos el año pasado, y que parte del eje de ese documental es esta investigación. En algún punto el señor Alex Saab sigue acumulando poder, sigue estando al lado de Nicolás Maduro. Digamos, no había ninguna idea económica que no se le ocurriera al señor Nicolás Maduro que no estuviera beneficiando a este señor en materia de viviendas, en materia de petróleo, en todo lo que ustedes se pueden imaginar. El señor Alex Saab en 2019 es acusado formalmente por lavado de dinero en los Estados Unidos y él inicia una fase en la que empieza a negociar con los Estados Unidos para tratar, digamos, de un acuerdo y que digamos, no fuera finalmente a prisión en los Estados Unidos. Y él le cuenta a los fiscales que estaban llevando la investigación que por cada $1 de contratos que él obtenía, 0,50 centavos dólar, la mitad de cada $1 iba para Nicolás Maduro y el entorno de Nicolás Maduro. ¿Y lo prueba? Él entregó documentación a las autoridades de los Estados Unidos, pero ¿qué pasó con el señor Alex Saab? El señor Alex Saab, cuando cae detenido en 2020, en un viaje iba de Venezuela a Irán, cae detenido en Cabo Verde, donde su avión privado para repostar combustible. Da una larga pelea para evitar su extradición por la acusación a los Estados Unidos. Finalmente es extraditado en 2021 a los Estados Unidos y a partir de ahí el régimen de Nicolás Maduro inicia una campaña en favor de este señor, diciendo que era un diplomático venezolano, que era casi una suerte de Robin Hood que estaba en las sombras en Venezuela ayudando a todos los venezolanos. Y fue tal la campaña y tal, digamos, la politización de esto que el año pasado logró, en 2023, perdón, en medio de negociaciones políticas con la administración Biden de los Estados Unidos, lograron darle un perdón. Perdón, ¿pero qué dio a cambio? Ya voy ahí. Digamos, el presidente Biden le da un perdón para enviarlo de vuelta a Venezuela a cambio de 10 americanos que estaban presos en Venezuela, injustamente detenidos, los intercambia. Es evidente que le entregó demasiada información sobre toda la corrupción que rodea a Nicolás Maduro, sobre todos estos circuitos financieros que literalmente han saqueado el Estado venezolano. Como le digo, son cientos de millones de dólares, solo para que tengan una idea y no los aburro más con el caso de Alex Saab, que nosotros hayamos documentado en todas las investigaciones que publicamos desde 2016
hasta que lo detienen en 2020, este señor manejó en todos los negocios que le dieron alrededor de 10.000 millones de dólares en distintos contratos, sin que nadie lo supiera, sin que no hubiera una Contraloría, sin que nadie se tuviera a investigar qué estaba pasando ahí, sino nosotros en el equipo de Armando Info que lo hicimos. Dos preguntas cortas para terminar y no dejarlas dando vuelta. Y la plata que supuestamente iba a Maduro, que estaban en cuentas afuera, ¿qué pasó con ella? Bueno, a ver, es difícil rastrear siempre todas, digamos, todos, a dónde van todos estos dineros. Además, hoy en día es mucho más difícil. No sé si lo saben, Venezuela, por ejemplo, es uno de los países donde más transacciones con criptomonedas hay hoy en día. Y eso es justamente por la opacidad, no porque todo el mundo esté al tanto de qué es Bitcoin o qué es un USDT, nada de eso, ¿no? Mucho de ese dinero sigue en cuentas fuera de Venezuela, en paraísos fiscales. Mucho de ese dinero está en bienes inmuebles en Turquía, en Dubái. Muchos de esos dineros se ha ido a comprar voluntades alrededor del mundo. Y aquí hago algo que les puede sonar rarísimo para que tengamos solo una idea. Baltasar Garzón, muy conocido por todos ustedes acá en Chile, porque fue nada más y nada menos que el abogado, el juez que logró sentar en el banquillo en Londres a Pinochet. Exactamente. Bueno, ese señor, Baltasar Garzón, terminó defendiendo a Alex Saab en Cabo Verde para tratar de evitar su extradición a los Estados Unidos, cosa que finalmente ocurrió. Entonces, es un dinero que mucho sigue estando en manos del entorno familiar de Nicolás Maduro. Hoy en día la familia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, literalmente, si yo les digo son los dueños de Venezuela, créanme, son los dueños de Venezuela. Estamos hablando de tierras, negocios, bancos que controlan en las sombras, empresas de telecomunicaciones que controlan en las sombras. Entonces hay mucho de ese dinero que, digamos, lo han usado para eso dentro de Venezuela y hay mucho dinero que sigue estando fuera del país, lamentablemente. Gracias, Roberto. Óscar, claro, no era cierto lo que dijo Bukele, porque además una de las cosas que hemos aprendido con el buen periodismo y sus investigaciones es que esa reconstrucción, esa renovación, ese ordenamiento del barrio antiguo de San Salvador, bueno, ellos son los nuevos dueños, ¿no? Su familia compró varios, se hizo dueña de eso, además de sitios paradisíacos de turismo, granjas cafeteras, o sea, un nuevo grupo económico importantísimo de El Salvador es la familia de Bukele, el modelo clásico de dictadura corrupta. O sea, a ver, hay dos líneas concretas en lo de Bukele. Bukele pactó con las pandillas durante 8 años, eso es largo de desarrollar, Ustedes pero lo eso, documentaron en el Faro. eso es un hecho que está documentado ya no solo por el Faro, con documentos del mismo gobierno de Bukele, que decían cómo su gobierno estaba negociando, con fotografías de los encapuchados que entraban a las cárceles de máxima seguridad, sino que eso ya está en un juicio en Nueva York contra 27 líderes pandilleros. Ya hay una corte, la Corte Este de Nueva York, que ya lo da por válido. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ya sancionó a 2 funcionarios públicos de Bukele por haber liderado las negociaciones. Es decir, quien quiere enterarse de que Bukele negoció con las pandillas solo necesita tener Google. Quien no quiere enterarse, pues no Pero quiere. lo que no entendemos, Óscar, es que se negoció con las pandillas, pero objetivamente hoy día hay orden en la calle. Depende, ahí voy. Bukele negocia con las pandillas hasta que en 2022 la Mara Salvatrucha, que es una organización pandillera muy complicada de entender, asesina a 87 salvadoreños en un fin de semana porque estaban inconformes con que Bukele hubiera capturado a unos pandilleros que iban hacia la frontera de Guatemala en un carro oficial. No entendemos aún esa captura, pero ya la vamos a entender. La MS asesina 87 salvadoreños. El sábado 26 de marzo de 2022 fue el día más sangriento de toda la posguerra salvadoreña, con 62 homicidios en el país. Y eran un mensaje político. Algunos de esos cadáveres los depositaron, por ejemplo, en la carretera Surf City, que es como el gran proyecto turístico de Bukele. Entonces, Bukele decide decretar el régimen de excepción. El régimen de excepción es una serie de reformas al Código Penal que básicamente permiten que cualquier soldado policía te pueda encarcelar si vos le pareces marero. Y ustedes ya saben que los criterios de los soldados pues son muy cerraditos, ¿no? Entonces, cuando vos decías eso, ¿Bukele acabó con las pandillas? Sí, es un hecho. En El Salvador ya no existen las pandillas como las entendíamos.
¿Pero qué cambió? Pero- Porque esto es la ley de gravedad La matemática. pregunta es ¿a qué costo? Bukele, a cambio de eso, pidió acabar con la democracia, es decir, denme todo el poder. Sustituyó a todos los jueces, quitó ilegalmente a los magistrados, al fiscal, instauró el régimen de excepción, controló la Asamblea Legislativa plenamente y cambió el ciclo electoral. Es decir, Bukele tiene todo el poder, no parte del poder. A nosotros no nos gobierna un Estado, nos gobierna un señor. Y eso es así. Y el estado de excepción se mantiene. El estado de excepción se mantiene. Entonces, aquí les va la paradoja salvadoreña. El Salvador es el país más seguro del mundo, depende, porque es un país donde no hay pandillas, pero donde cualquier soldado te puede meter preso. 2 de cada 100 salvadoreños están presos. Y si un soldado te mete preso, podés pasar 15 días sin ver un juez, hasta tu primera audiencia. Y si el juez decide mantenerte preso, podés pasar 7 años preso sin condena. Es el tiempo que le han dado para que la mora judicial no se acumule. 7 años preso, pero además le pusieron reserva total a todos los juicios. La reserva total es un secreto judicial por ley, que si vos lo violás, enfrentás cargos, pero como a nosotros no nos importa. Publicamos los 600 expedientes que encontramos de 600 personas capturadas durante el régimen. Había algunos casos, acusaciones fiscales, que solo decían mostró nerviosismo. Esa era toda la causa de arresto. Gente que había salido cadáver de la cárcel, como ya van más de 400 personas que han salido de la cárcel con signos de tortura, todas ellas con el mismo resultado de autopsia de la dictadura, que es edema pulmonar, que es una forma de Estamos decir… hablando, perdón, es que dijiste algo que puede confundir. Hay muertos y hay gente que sale libre a la calle, o todos salen muertos. No, hay 430 personas que han salido muertas. En esas 430 personas, en la autopsia oficial dice edema pulmonar y luego dice conclusión por verificar. Edema Hay pulmonar, ¿Quién hace las autopsias? medicina legal. Como Y la medicina legal está intervenida, ¿no? La dictadura es total, ya les dije, no nos gobierna un Estado, nos gobierna un señor que se llama Nayib Bukele, él gobierna todo. No hay contrapesos, no hay contraparte, no hay nada. Edema pulmonar es como que alguien diga que te moriste porque dejaste de vivir. Es un absurdo. Edema pulmonar es que tus pulmones dejaron de respirar. La pregunta es ¿cuál es la causa del edema pulmonar? Es como que alguien diga que tenés un sangrado cerebral. Bueno, hay una causa, normalmente es un golpe contundente. Lo que quiero decir es que El Salvador es un país donde ya ningún pandillero te puede asaltar, pero un soldado te puede meter preso 7 años. Perdón, yo quiero hacer ahí una acotación, porque la gente que te está escuchando, ya sea aquí o por las redes, quizás se ha olvidado de algo. En las dictaduras emerge lo peor del ser humano y lo mejor, lo más bello y lo peor, la miseria. Reportajes del Faro han documentado casos como el siguiente. En una isla donde todos vivían de la pesca, un reportaje de su hermano Carlos Martínez, maravilloso, porque refleja esta miseria, ¿no? Y nosotros lo sabemos. Había una familia, un papá con 2 hijos que tenían la lancha más bonita, pero no por ser mafiosos, porque trabajaban todo el día en su lancha. Y la mantenían, y la pintaban. Bueno, despertó envidias y los denunciaron como pandilleros. No, nunca habían sido pandilleros. Lo que quiero decir es que nosotros sabemos para qué se presta el abuso, el fin del Estado de Derecho. Lo que no sabemos es dónde termina. Porque si un tipo, como fue, yo descubrí en Chile unos cajones con juicios que Pinochet quería entregarle a los senadores demócratas que iban a visitar Chile para demostrar que aquí se hacía justicia con casos internos. Era esa miseria. Eran más de 280 juicios de pura miseria. Acusaciones, delaciones, del tipo que eliminaron a la señora, del tipo que es envidioso de la esquina, del tipo que quiere que los tomen a los padres presos para hacerse de la chiquilla. Esas miserias humanas son las que no tienen atajo cuando el Estado de Derecho desaparece, cuando la decencia, la dignidad
cuando la corrupción se impone y atropella a la dignidad. Por eso es muy importante lo que está diciendo Oscar. Sí, las maras no están, pero lo que hay es la discriminación absoluta en las manos de un poder, porque además él tiene que darle poder a otros, ¿no?, para mantenerse. Lo que hay en El Salvador es una mafia de Estado, pues. Si una persona puede actuar violando las leyes y encarcelar a quien quiera, ya les dije que 2 de cada 100 salvadoreños están presos, sin juicio. Si un Estado actúa como mafia, es lo que es. Si un Estado no respeta el debido proceso y el balance de poderes. Además, hay una falacia que es muy fácil de pronunciar, que muchos salvadoreños, después de tantos años de tormento, compraron. Pero déjenme ponerles un ejemplo de por qué es una falacia. La falacia de cómo la democracia ya se agotó, hay que probar con el autoritarismo. Yo lo que les pregunto es cuándo intentaron la democracia en El Salvador realmente, no jodan. Es decir, El Salvador es el país que tenía más muertos. Teníamos una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y durante varios años, el único excavador forense, Israel Ticas, un hombre forzado, que no era excavador forense, era ingeniero civil, que tenía sus cosas en la cabeza. Él decía que era el abogado de los muertos, metía un palo en la tierra, lo olía y decía que sabía identificar la edad de quien estaba ahí abajo. Y a veces le pegaba. El Estado salvadoreño, para devolverle los cadáveres a su gente, solo tenía un señor. Y esos dicen que intentaron la democracia y que ya se agotó y que entonces hay que probar con autoritarismo. Esa falacia es vulgar y rastrera. Es decir, la primera pregunta es, si la democracia ha fallado, ¿qué es lo que hay que hacer? Perfeccionarla. Si la democracia falla, que la reacción sea darle todo el poder a un señor. Yo les hago una pregunta. Busquen en la historia de Latinoamérica cuándo darle todo el poder a un señor salió bien. Cuando encuentren ese link, mándenmelo, por favor. Roberto, sigamos con Venezuela. Estamos en un momento bien complejo, ¿no? Sobre todo hoy día y ayer. A los ataques a las lanchas, a naves, supuestamente con narcotráfico, porque Estados Unidos dice que él no quiere que sigan infectando su país con droga. Y que esto viene del jefe del cartel de los soles, que es un cartel que no conocíamos, porque parece que es por los militares que rodean a Maduro, que tienen una escarapela, unos soles. Ese es el cartel de los soles, que es la mafia, ¿no? Bueno, ahora se anunció, resumamos la última semana, ¿no? Se dijo que era inminente un ataque por tierra ya. Hoy día o ayer se cerró todo el espacio aéreo, hoy día se cerró todo el espacio aéreo de Venezuela, todo el espacio aéreo. No hay ningún avión que pueda volar al interior que no sea sospechoso de narcotráfico, por lo tanto, lo van a atacar. Pero Estados Unidos, en paralelo, pero yo me quisiera referir a eso después, hace algo que nadie entiende. Le da el indulto a uno de los presidentes narcotraficantes más importantes de Centroamérica, al expresidente Hernández de Honduras, que estaba preso, ni más ni menos que en Estados Unidos por narcotráfico. Pero como él ha decidido apoyar al candidato de la ultraderecha, al cual pertenecía Hernández, para ser presidente de Honduras, para terminar y eliminar a los comunistas, lo indulta al narcotraficante mayor, porque Honduras con él era un estado narco. Como yo les recomiendo, leen los reportajes del Faro sobre el caso Hernández, son realmente buenísimos. Entonces, paralelo hace esto, hoy día estamos con un ataque, con una amenaza, diciendo que puede hablar con Maduro, que ya habló con Maduro, dice el New York Times, pero que el ataque viene porque él quiere anotarse un nuevo, comillas, triunfo, porque no sabemos cuál fue el triunfo en Gaza, con Venezuela. Independiente de los efectos que va a tener en la zona, ¿qué significa eso para Venezuela? ¿Cómo se está viviendo aquello, este momento tan tenso en Venezuela?
En Venezuela tenemos una expresión que es como medio en broma para decir cuando uno no sabe algo, no sabe exactamente lo que va a pasar, es lo más seguro es que quién sabe, ¿no? Y yo creo que estamos en ese momento por todo ese panorama que tú describías, que ciertamente no es fácil de interpretar, digamos, interpretar a Trump tampoco es fácil. Pero la verdad es que esto se está viviendo, o sea, lo cierto, digamos, y lo concreto y lo objetivo es que estamos viviendo un momento, yo diría, crítico en la historia de Venezuela. Hemos llegado al punto donde hay una amenaza militar que parece creíble, que parece, digamos, factible por el despliegue y por los movimientos que estamos viendo. Y eso lo único que confirma es un poco que, digamos, este proceso político que empezó hace tantos años ya, primero Chávez, después Nicolás Maduro, y toda esta deriva autoritaria lamentablemente también ha llevado a Venezuela a una encrucijada. Yo siempre digo que yo nací pesimista, el periodismo me hizo más pesimista y lamentablemente la situación venezolana me hizo más pesimista. No se te nota. Ahí voy, el periodismo me hace ser optimista. Es que te faltó agregar eso, porque la verdad es que eso es, ¿no? Si no fuera por tu periodismo y el periodismo de Armando Info, bueno, y de Efecto Cocuyo, sí, y de claro, otros medios sí, de claro, Venezuela. Y creo que, digamos, esa es la convicción que uno tiene como periodista, ¿no? Y es lo que lo moviliza y lo mueve a uno. Entonces, decía que estábamos viviendo, sin lugar a dudas, yo creo que una etapa muy crítica. A mí lo que me angustia, digamos, más allá incluso que como periodista, como venezolano, es ver que ante este escenario, digamos, la posición de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y toda esa cúpula militar que gobierna hoy en día Venezuela está haciendo atrincherarse en el poder. Esta conversación que estamos teniendo nosotros hoy aquí sería imposible tenerla en un medio de comunicación abierto en Venezuela, en una radio, en una televisión, por el nivel de censura, autocensura que hay. Hay muchísima incertidumbre. Pero la gente, ¿cómo está viviendo la gente en Venezuela esta situación? La gente lo está viviendo primero con mucha incertidumbre. Llevamos, yo diría, esto empezó todo el tema militar hace 2 meses, pero diría que llevamos unas 3 semanas donde todos los días estamos en la sensación de que parece que eso es algo inminente, y si a uno como venezolano que está afuera siguiendo esto le angustia, imagínense en la gente adentro. Hay mucha angustia, expectativa. Y aquí lo paradójico es que es tal también el hartazgo, digamos, que tiene la sociedad venezolana, sobre todo por una figura como la de Nicolás Maduro, lo que representa y lo que han significado todos estos años en el poder, que yo creo que la gente lo está viendo también, quiere verlo con cierta esperanza, ¿no? De que, bueno, algo se está agitando, algo se está moviendo y algo puede pasar, digamos, con un desenlace favorable. Pero la verdad es que nadie sabe qué es lo que puede pasar, la magnitud de lo que puede pasar. Porque, bueno, después del fraude electoral ocurrido en la elección presidencial, que fue tan descarado el fraude que Maduro ni siquiera fabricó pruebas. Él dijo, no, gané 50 y tanto, no sé cuánto, y ya está. Y ahí, ya, pero eso ya quedó atrás. Claro, pero porque el tema central aquí, y perdona, sí, para que podamos, de verdad, la gente que sigue esto, que podamos hacer claridad, aquí lo que hay hoy día en juego es una enorme torta de dinero. Seamos claros. Si Estados Unidos hace esto, no es porque le interese, si Trump hace esto, no es porque le interese la libertad ni el bienestar de los venezolanos, porque yo creo que un ataque a Venezuela por tierra, bombardear Venezuela, un ataque, una intervención militar. Yo solo digo, yo soy vieja, de las intervenciones militares de las 32 de Estados Unidos en América Latina, 60, 70 y 80, sabemos en qué terminaron. Demasiados miles de muertos. Pero no solamente eso, los sobrevivientes, la economía, el hambre, la desolación, la herida abierta. O sea, de verdad, una intervención militar es lo último que cualquier persona que ama esta tierra quiere. Entonces, vamos, porque en Gaza lo que había... Ay, gracias, qué susto tenía decir esto. Porque en Gaza lo que había era eso, ¿no? Era un botín
y ahora estamos viendo, porque nadie habla más y la gente se sigue muriendo. Hay petróleo, hay tierras raras, hay una Amazonía venezolana riquísima que hoy día está devastada por unas cosas que se llaman FARC, pero que de guerrilleros no tienen nada, son delincuentes que solo asesinan a comunidades indígenas de la manera más brutal y que el buen periodismo de Venezuela lo ha ilustrado, lo ha fotografiado para que uno se atragante de que no puede creer cómo se van a morir a los basurales. Entonces, claro, estamos hablando de mucho dinero que está en juego, mucho dinero que está en juego. Ese botín, y sobre todo el petróleo, porque digamos también las cosas como son, ¿no? Si Estados Unidos hubiera querido cerrarle la llave a Venezuela, ¿no le compra más petróleo? ¿Lo hizo? No. Nunca. Nunca lo hizo. ¿Por qué no se habla de eso? No se habla de eso. Bueno, a ver, yo creo que sí se habla, el tema exacto, siempre es como el enfoque y además los momentos en los que ocurre. A ver, pero sin lugar a dudas, yo creo que lo que tú dices es absolutamente cierto. Y creo que estamos asistiendo, a ver, seguramente todas las generaciones dirán lo mismo, pero yo creo que estamos asistiendo, habrán dicho lo mismo en el pasado, pero yo creo que estamos asistiendo a un momento muy, muy crítico de la historia, digamos, de la humanidad por cosas que están pasando. Para mí, incluso habiendo vivido dictadura de Pinochet, habiendo vivido antes, chica, pero lo vivía, el conflicto, el terrible conflicto de la cuasi guerra entre Estados Unidos y Rusia por Cuba. Y la dictadura, que fue lo peor. Yo te diría que este es el momento más increíblemente acosador, angustiante, desolador por la destrucción de la civilización como la conocí. Sí, yo sin lugar a dudas coincido y pareciera que, digamos, y ahí creo que nos toca a todos Latinoamérica, no solo a Venezuela. Digamos, pareciera que Donald Trump está en un momento donde se dio cuenta que a lo mejor Estados Unidos había perdido mucho tiempo de su influencia en la región, bien sea por los conflictos en Medio Oriente, Afganistán, en fin, todos los que conocemos. Y pareciera que todo esto que estamos viendo está alineado a eso. Y aquí, Mónica, la tragedia, ¿cuál es? La tragedia es que, exacto, esto es la vida del país, es el futuro del país. Y hay una mezcla de, digamos, de desesperanza por lo que ocurre a lo interno, porque la realidad es la que sabemos. Se generan expectativas con esto, pero bien sabemos, y tú lo decías, o sea, un país como Estados Unidos no hace toda esta movilización sencillamente porque le preocupe al señor Donald Trump la democracia venezolana. Eso es evidente que no. Entonces, ¿cuál es la tragedia, digamos, creo yo, para Venezuela como país? Es que hemos llegado al punto donde pareciera que tanto por la posición de Nicolás Maduro, por los distintos fracasos de diálogo político, incluso con comunidad internacional, el futuro de la democracia venezolana nadie lo tiene sobre la mesa, ni de estos grandes actores, quiero decir. Y ahí esto es una moneda al aire que nadie sabe para dónde va, ¿no? Y entonces sí, se está viviendo con mucha incertidumbre, diría que ansiedad. Ayer la noticia de que muchas aerolíneas dejaban de volar, la información que decía hoy Donald Trump de que prácticamente nadie debe volar, o sea, porque son ideas que te dan de que es inminente algo que va a pasar. Hay mucha gente que dice que todo esto es un juego de sombra de Trump para presionar a Maduro a sentarlo en una mesa y negociar algo, pero la verdad es que hasta ahora la conducta de Nicolás Maduro ha sido la peor posible, ¿no? Entonces el futuro es muy incierto y complicado. Óscar, lo que ocurre en Venezuela impacta en toda América Latina, pero sobre todo en los países más cercanos. De hecho, Bukele tenía, no sé si sigue teniendo asesores venezolanos, ¿no? Sí. Y además, porque Bukele se ha convertido en un socio estratégico de Trump, de Donald Trump. Su secot le sirve de cárcel a los que quiere desechar porque no tiene más cabida o quiere mandarlo fuera. Donald Trump. ¿Qué impacto puede tener lo que está ocurriendo ahora en El Salvador? A ver, no sabría relacionar lo que está ocurriendo en Venezuela exactamente o ahora. En Centroamérica, porque también hay elecciones en Honduras, México está con problemas. O sea, estamos viviendo un momento complejo, ¿no?
En El Salvador estamos viviendo un momento complejísimo y en la región, a ver, también Centroamérica es complicada ahora mismo para Trump. Ya hizo lo que contaste de Hernández, es decir, no quiere que esté la izquierda, una izquierda muy mediocre y muy corrupta que esté en Honduras. No quiere, Nicaragua está completamente tomada, El Salvador es el punto de contacto de Donald Trump. Entonces, lo que Trump hizo es uno de los intercambios más cínicos y terribles que se hayan visto en los últimos años, porque en Estados Unidos hay un juicio contra 27 líderes de la Mara Salvatrucha 13, a quienes Estados Unidos considera líderes de una organización terrorista transnacional. Por lo tanto, cualquier persona que pacte con esa organización o que haga negocios es sujeto a una condena en Estados Unidos. Estados Unidos pidió a estos líderes en extradición y El Salvador se los negó, era parte del pacto de Bukele con las pandillas. Pero habían 9 en libertad que escaparon a México a relacionarse con los cárteles. Estados Unidos los capturó y los tienen en Estados Unidos, menos a uno, a Greñas, a César Humberto López Larios. Porque cuando los venezolanos, los 200 venezolanos llegaron en los 7 vuelos a San Salvador a inicios de este año, lo que Bukele pidió a cambio es a los 7 líderes pandilleros, que son los que pueden declarar en su contra en una corte estadounidense para revelar el pacto. Ya le enviaron a uno, a este Greñas, que apareció entre los venezolanos. Cuando lo vimos en la tele no lo podíamos creer. Alguien a quien el FBI, un grupo de tarea concreto que se llama Vulcan Task Force, había invertido millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para capturarlo en México mientras estaba vinculado a un cártel, de repente era devuelto a El Salvador. Y después empezaron a intentar devolver a otro, a Vampiro. Los criminales escogen sus nombres así, de esa manera. Pero los abogados de Vampiro en Nueva York se opusieron y preguntaron a la fiscalía controlada por Trump, por el Departamento de Justicia de Trump, cuando ustedes dicen que lo quieren devolver por razones geopolíticas, ¿qué significa eso? Y la fiscalía no ha querido contestar, entonces la jueza ha detenido este segundo envío que está en disputa. Si envían a Vampiro, le van a devolver a todos los demás. Pero imagínense ustedes qué miserable es intercambiar a unos criminales que han asesinado a miles de salvadoreños por una cárcel. Es uno de los intercambios más. A mí eso me recuerda a una obra que si fuera obra de arte, performáticamente fuera una de las mejores. El muro en la frontera de Estados Unidos, que su primera parte, la de Tijuana, está construida con pertrechos de la guerra de Vietnam. Imagínense un muro fronterizo hecho de pertrechos de guerra. Es una instalación perfecta de una humanidad que se pudre. Ese pacto de Trump con Bukele es así de cínico y está descubierto y no pasa nada. Quizás después lo hablamos, pero no sé también, Roberto, que pensemos de eso en algún momento. Es un oficio bien frustrante este. No sé, no, si este dice que es negativo, ¿qué le puedo decir? Lamento, pero te voy a seguir a hacer una nueva pregunta. ¿Tú sabes que aquí en Chile quieren construir una cárcel tipo Bukele? Se han traído un asesor, dijeron, no sé qué es lo que hicieron con ese asesor, con un señor que era secretario de Derechos Humanos, hasta que Bukele detuvo a una de las mujeres más importantes en la defensa de derechos humanos. Porque ustedes tienen que saber, todos tenemos que saber, que para los autoritarios, empezando por Donald Trump, que se atrevió a decirle imbécil o estúpida a una periodista después que le había dicho a otra cerdita, cállate cerdita, y yo no sé cómo los periodistas nos separan en masa y se van y lo dejan. El buen periodismo es un enemigo, ¿no? Es un enemigo casi el número 1 y segundo, los organismos de defensa de derechos humanos. Por eso que es tan complejo, por eso que mis 2 compañeros han tenido que salir del país para poder seguir, no caer en prisión y seguir haciendo buen periodismo. Pero aquí en Chile hay gente que quiere plantear la cárcel, el SECOT, en donde podríamos estar muchas horas contando las madres que buscan saber si su hijo, marido, si su hermano está con vida o no. No, eso nosotros no queremos volver a repetir eso. Pero hay gente que cree que esa mano dura, que no darle ningún derecho a nada y no haber proceso en Estado de Derecho como corresponde, es lo que
necesita. ¿Qué opinas tú? Mira, yo sobre eso opino dos cosas, que depende a quién se lo preguntes. Yo en El Salvador sí entiendo por qué a alguna gente le pareció que la democracia no servía. Les dejamos tan poco. La gente que vivía en zonas de pandillas no tenía nada. Eso no era democracia, hombre. Hay una historia que hicimos una vez, la de Magali. Magali era muchacha de 18 años. Perdón si la historia suena muy dura, pero bueno. Se llama Yo Violada la historia. Y a ella los pandilleros le dijeron, mañana en la mañana bañate, vestite que te vamos a violar a las 11 de la mañana. Ella se bañó, se vistió y caminó. Y la violaron no recuerda cuántos hombres. Porque no le quedaba de otra. Eso no era una democracia. Yo entiendo la rabia de mucha gente. Construimos sociedades injustas y no les dejamos nada. Nada. Yo entiendo que esa gente ahora mismo no tenga todos los elementos para evaluar qué es la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Nunca vieron eso, no saben cómo se come. Lo que veían afuera de sus casas es un pandillero. Pero insisto, los que tenemos el privilegio de comprender qué es una democracia, que no consiste en echar un papel en una caja cada 5 años, que consiste en que haya división de poderes, que haya check and balance, que haya due process, tenemos que pelear porque una democracia se perfeccione. Los políticos que hacen uso de esa desesperación para vender estados totalitarios tienen un plan mesiánico y esos planes terminan en el mismo lugar. Pero si a mí me preguntan cómo fue la democracia de El Salvador, fue una de las democracias más violentas que he visto. Lo que pasa es que yo no creo que la mejora ante eso sea entregarle todo el poder a un señor. Pero no podemos corregir una democracia si no entendemos lo miserable que fue. En mi país la democracia fue miserable, en mi país la paz fue violenta. Y eso es así. Porque fue violenta y fue corrupta. Porque no entregar lo que requiere la gente después de esperar tantos años es porque prima la corrupción. Intereses de unas pocas personas, desidia. Y eso lo hemos visto casi en todos nuestros países, ¿no? Sí, ahora lo que se viene es bien raro. Había un, por así decirlo, había un historiador cubano que acaba de titular un libro, Hay túnel al final de la luz, que me parece un buen título. Lo que pasa es que ese intento de democracia que hicimos en El Salvador fue una luz muy tenue. Y ahora se viene un túnel largo. Bukele tiene 44 años, tiene todo el poder actualmente. Y el año pasado recortó $130 millones a salud y a educación para entregarlo a los militares. ¿Quién hace eso? Un hombre con un plan. Ese hombre sabe que cuando la plaza deje de aplaudir, las botas militares van a tener que sonar. Y eso va a pasar. Como pasó en Venezuela, ¿no es cierto? Vamos a dar lugar a las preguntas porque eso es muy importante que ustedes participen. Así que vamos a empezar por aquí para después irnos para atrás, ¿no? Y después volver aquí. Muy buenas tardes, profesora Mónica, gusto en saludarle. Y para mí es un honor estar aquí frente a usted. Yo soy comunicadora social venezolana. Hace unos 10 años, cuando mi colega Denise hizo esa denuncia contra los poderosos de Venezuela, mi hijo, que apenas tenía 10 años, a mí me tocó hacer un artículo en el semanario donde yo estaba, porque Denise había sido amenazado vía Twitter, él y sus hijos y el equipo de Armando Info. Los periodistas venezolanos, los comunicadores sociales, los reporteros, fue una alarma y fue una alarma para nuestra familia. Hoy, después de 10 años, Denise está en el exilio con su familia y la política en Venezuela no lo manejan ni la izquierda ni la derecha, lo manejan los delincuentes, ¿ya? Entonces, mi pregunta para Denise es, ¿lograste develar al poder y al poder internacional? ¿Lograste denunciar a Ale Saad? Su esposa era buscada por el gobierno italiano. Hay un antes y un después. Vivimos en horas menguadas. ¿Qué va a pasar? ¿Te has preparado tú y tu familia para lo que viene? Porque ellos van a seguir en el planeta buscando a los periodistas que ellos consideran que le develamos toda la destrucción que ellos hicieron con nuestro país. ¿Te has preparado para eso?
Voy día a día. No, a ver, sí, obviamente he pensado mucho en eso. Antes echaba broma y hablaba con Oscar de, bueno, que ahora que ellos están también en el exilio, o sea, es obvio que uno piensa y siempre tiene en la cabeza la idea de volver. En mi caso, digamos, obviamente que me gustaría que pudiera ocurrir una transición en paz, hacia la democracia en Venezuela, que se generara una reinstitucionalización del país y seguramente eso me daría a lo mejor la oportunidad de regresar, pero la verdad que yo en esto soy, digamos, como muy cabeza fría en el sentido, no solo Alex Saab, nosotros en Armando Info hemos revelado nombres de gente muy corrupta, de gente que ha cometido también violación de derechos humanos. Por ejemplo, está el teniente Granco, el jefe de la DGCIN, que es un organismo terrible, la División de Contrainteligencia Militar, acusado de torturas, violación de derechos humanos. Y es evidente que, y creo que aquí, bueno, Mónica y Chile tienen, bueno, Mónica por maestra, pero Chile por la experiencia que tuvieron, ustedes lo deben de saber, esos procesos tan traumáticos, las heridas no se cierran de la noche a la mañana, y en el caso de uno que se ha dedicado a esto, seguramente los enemigos tampoco se van a olvidar de la noche a la mañana. Entonces, creo que hay que ir tocará ir viendo, digamos, cuál es la realidad del escenario que se va creando, pero digamos, yo creo que el punto de partida de esto y lo que sería esperanzador, ya no para mí como periodista, sino yo digo, incluso para la gente más joven en Venezuela, es que pueda iniciarse ese cambio, digamos, una transición política en paz, reinstitucional, que vaya a reinstitucionalizar el país, porque eso es lo que puede abrir las puertas, no solo de seguir haciendo periodismo y seguir revelando cosas que yo creo que aún hoy no sabemos y son terribles, por cierto. O sea, yo creo que nosotros no hemos contado ni el 10% de la tragedia venezolana, esa es la verdad. Y ese va a seguir siendo nuestro rol, podamos volver o estando fuera de Venezuela. Vamos a la siguiente pregunta. Un momento, disculpa, porque tienen que hablar. No Perfecto. sé, Y no después sé vamos con la señora que está aquí. Adelante. ¿Aló? Ahí Sí. sí. Buenas tardes, mi nombre es Pilar Valdés, chilena de a pie. Estoy muy conmovida por las historias, si bien es cierto, uno las conoce muy superficial. Me da mucha pena mi pueblo latinoamericano, que nos hemos tenido que bancar masacres, ignorancia, miseria, hambre. Y mi pregunta es para los tres. ¿Qué palabras, de qué manera, de qué forma logramos hacer entender a nuestro pueblo que la derecha extrema no quiere nada para nosotros? Nada. Que ellos van a seguir trabajando para quien sea quien gobierne en Estados Unidos, porque nosotros no somos un pueblo en el cual ellos vean un espejo ni siquiera de gratitud por toda la comida que les mandamos, los pescados que les mandamos. Para ellos nosotros no somos nada, somos casi sus esclavos y les molestamos cuando queremos un poquito de dignidad para el país en el que vivimos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que ilustrar, educar? Porque acá hay gente privilegiada que tiene la educación de la conciencia social y el bien común. Pero ¿cómo lo hacemos con el que no? ¿Cómo llegamos a las personas? ¿Qué podemos decirles? ¿Cómo utilizamos el periodismo investigativo? ¿Cómo hacemos que llegue a más gente? Perfecto. Vamos a juntarla con esa pregunta, vamos a ir de dos en dos, ¿ya? Vamos a Muchas gracias. darle. Aquí hay una persona que quiero ir después usted. Buenas tardes. Buenas Primero, sí, Mónica, cuando tú dices limpieza, esa palabra para nosotros los colombianos tiene una connotación social Terrible. Sí, o sea, no. Porque se usa Tú dijiste siempre. limpieza y a mí se me erizó la piel porque sí, es como el Estado ejerce muerte hacia las comunidades más empobrecidas en todo Colombia, ¿no? Entonces, y eso lo vivimos y no sé si hay alguien más aquí de Colombia, pero para nosotros esa palabra pues sí tiene una connotación muy, muy jodida.
Y la pregunta que quería hacer es justamente el papel que va a jugar Colombia en esta situación que está pasando en Venezuela. Porque al ver si se da una intervención por tierra, como qué papel va a jugar Colombia, Brasil, Guyana, eso. Gracias. Wow. Ya. ¿Quién quiere partir? ¿Oscar? Bueno, o sea, no quiero decepcionarla, pero yo no creo que mi rol sea enseñarle a nadie si la derecha extrema es… Aquí el señor es víctima de una dictadura de un signo político distinto. Yo soy víctima de una dictadura de un hombre que ahora se vende de extrema derecha, pero que venía de la izquierda. que hace un rato escribía tweets en el aniversario del luctuoso del Che Guevara. Luego los intentó borrar, pero nosotros los recuperamos. Se llama los 144 tweets que Bukele quiso borrar. No creo que mi labor sea ideologizar a nadie. Mi labor es vigilar el poder mientras el poder se ejerce. Lo tenga quien lo tenga. Y si lo tiene, cuando lo tenía la izquierda en El Salvador, pues nos llamaban capitalistas y nos quisieron ir a matar a las casas. Cuando develamos la primera masacre policial, el FMLN. Cuando gobernaba la derecha nos llamaban comunistas y ahora que gobierna Bukele nos llaman pandilleros, porque ya no les quedó de otra. Entonces, yo no creo que la labor de la prensa sea decirle a la gente a qué signo político detestar. Nuestros verbos son otros: descubrir, revelar, explicar. Y en este caso, pues como ustedes podrán ver, lo que ha ocurrido es distinto. Pues yo soy ahora mismo un exiliado de una dictadura donde está Bukele en alianza con Trump. Pero el señor que tienen a la par es víctima de una dictadura muy distinta. Bueno, ¿yo puedo seguir con ese? No. No, dale, Sigue. dale. Y se te faltó la dictadura de Daniel Ortega, ¿no? Que también es de un signo de izquierda, que a uno… Yo todavía no me olvido cuando estaba en la cárcel y… No fue eso. Fue cuando… la verdad que en Chile, cuando estábamos en dictadura y se logró derrotar a la dictadura de Somoza, la esperanza, la alegría. Yo recuerdo con emoción aquel momento y por eso se me revuelven las tripas cuando veo lo que hace Daniel Ortega hoy día. Daniel Ortega y su esposa Rosario, ¿no? Cómo reprimen a los periodistas, cómo a la primera guerrillera de América Latina, ¿no? A Dora María. La casi mató, torturándola. O sea, a la mujer que le salvó la vida, ¿no? Que dirigió la toma del Parlamento para canjearlo a él. O sea, son de una miseria humana tan brutal que yo estoy con Oscar. El periodismo es el periodismo. Primero, me cargan los iluminados. No tengo por qué enseñarle, nadie me puso arriba de un pedestal para enseñarle nada a nadie. Con toda modestia, soy simplemente periodista, pero a toda honra, ni más ni menos. Y eso quiero seguir siendo. Lo que sí que tengo que decir, nos costó mucho empezar a reconstruir el derecho a la vida. Y hemos cometido fallas porque ya vemos como el Poder Judicial está corrupto y está corrupto. Como hemos quedado encerrados 8 años en el Congreso hablando de las ISAPRE, cuando los 17,5 millones de chilenos y extranjeros que están con nosotros están en FONASA, no en ISAPRE. Entonces, claro, estamos con un problema. Pero nos costó tanto volver a salir a la calle, volver a decir cuídate nomás de palabra, pero no a sobajearnos, porque no sabíamos si al día siguiente nos íbamos a ver. Nos costó tanto luchar contra el miedo, nos ha costado tanto escarbar para encontrar los huesos de los nuestros, que ¿saben qué? Vamos a seguir siempre en eso, sea quien se nos ponga al frente, porque de eso sí sabemos. Luchar, por la verdad, por la dignidad, por la libertad. Eso, no hay prisión que nos vaya a combatir. Yo solo agrego muy poco después de lo que dicen Oscar y Mónica, suscribo,
pero tomando su pregunta y la conecto con la pregunta que hizo aquí la compañera. Yo creo que obviamente el punto de partida, y no solo nosotros al ser periodistas, pero el punto de partida incluso de la sociedad no debe ser si es derecha, si es izquierda, ¿no? Porque además hoy en día esas etiquetas se usan a conveniencia y según la circunstancia, como el mejor ejemplo es el señor Bukele. A mí la verdad que me causa, yo digo risa, pero en el fondo es mucha frustración que hay gente que sigue creyendo que lo que hay en Venezuela es un régimen de izquierda, que son, o sea, yo no sé si ustedes conocen quién es Diosdado Cabello y han visto sus transmisiones. Bueno, hay gente que cree que Putin es de izquierda. Exacto, eso es un gorila militar. Después póngale el sombrero que usted quiere ponerle, pero ahí no hay mucho más que decir. Pero yo sí creo, y más que como periodista, digamos como ciudadano, yo creo que es más fácil digamos, si queremos poner línea. Y la línea es, ¿se respeta o no se respeta el Estado de Derecho? ¿Se respeta o no se respetan los derechos humanos? ¿Se cree o no se cree en esos derechos? Hoy en día hay distintas encuestas, estudios de opinión pública en distintos países donde la gente está cuestionando derechos humanos. Y hemos llegado, creo yo, como sociedad a eso por esta polarización, yo diría ficticia, que se genera vía redes sociales, que además más que polarización tiene mucho de infantilismo. Entonces yo creo que la sociedad, y ahí es donde quizás el periodismo de investigación, el buen periodismo, el periodismo a profundidad puede contribuir, es a trascender esa polarización tan simplista. Creo yo que eso sería muy bueno para cualquier sociedad. Y ahí lo conecto con la pregunta de la compañera que hablaba de, bueno, Colombia, ¿qué puede pasar si finalmente termina pasando una incursión militar en Venezuela de parte de los Estados Unidos? Quien hoy lidera las encuestas para ganar la presidencia en Colombia si las elecciones fueran de mañana es un señor llamado Belardo de las Prielas, abogado, que dice ser de la extrema más derecha de la derecha de la derecha. Bueno, ¿usted sabe cuál es el historial de ese señor? Ese señor es el abogado de Alex Saab en Colombia, del testaferro de Nicolás Maduro. Entonces cuénteme cuál es la ideología aquí detrás. Aquí no hay mucha ideología. Perdón, qué interesante punto acaba de anotar. Porque no estamos hablando así como estamos frente a una arremetida de una red de ultraderecha que tiene financiamiento, que ocupa iglesias evangélicas, que ocupa una cantidad de organizaciones pantalla, ¿no? Para infundir temor y cierta desinformación, porque esta es una industria de la desinformación. Esta es una red también, o sea, hay una red de corrupción que aspira a tener más riquezas y riquezas de dineros mal habidos. Nunca después de la pandemia había habido tanta concentración de la riqueza mal habida. Y el 2024 fue el pic, el récord de las ganancias del crimen organizado, que hoy día no es como la gente quiere hacernos creer, algunos, no la gente, los grupos, que es solo tráfico, no de drogas. No, es trata de personas, es minería ilegal, es empresas de energía, son laboratorios farmacéuticos. El crimen organizado es una amplia gama. Entonces, lo que acaba de decir Roberto es muy importante, y tu pregunta también, está todo ligado. Si Trump hace lo que hace para inmiscuirse en la elección hondureña, a mí no me extrañaría que se inmiscuya como se inmiscuyó en la elección argentina, entregando un salvataje que finalmente fue una farsa, porque fue solamente para romper o inclinar la balanza días antes, una semana antes de la elección. O sea, eso es una miseria, porque finalmente no había ese salvataje. Y quizás lo haga también en Colombia, porque volvimos a la doctrina Monroe, pero una doctrina Monroe 2.0 o 3.0, totalmente sofisticada y burda a la vez. ¿Tienes algo que agregar, Oscar? Yo creo que Roberto quiere terminar. No, solo lo que quería agregar para responder la pregunta de ella es que, a ver, yo creo que sin lugar a dudas el rol de un país como Colombia, no solo por ser vecino y esa frontera que comparte con Venezuela, yo creo que es un rol fundamental.
incluso yo me te escuchaba la pregunta y yo decía, bueno, antes de llegar al escenario que tú planteabas. Ahora, para mí, el punto es que ni Petro en su momento con Lula, que al parecer el año pasado intentaron convencer a Maduro de que lo mejor era entregar el poder, le hicieron una propuesta y no la aceptó. Entonces, llegados a un escenario extremo de una intervención militar, sin lugar a dudas, Colombia va a sufrir y va a sufrir las consecuencias. Hoy en día se habla de que incluso el destino, digamos, de las rutas del narcotráfico dentro de lo interno de Colombia están cambiando por todo el tema de la presencia militar que hay en el Caribe, y eso va a afectar, digamos, dinámica de comunidades, de gente de carne y hueso humilde en distintas comunidades de Colombia, sin lugar a dudas. De millones de personas. Perdón, ¿seguimos? Vamos con la última pregunta. Con la última pregunta y las palabras de cierre finales. Hola, buenas tardes. Hay un tema que uno trata, ¿no?, de ceñirse a la investigación, por ahí piensa y todo, pero ¿cómo se puede combatir contra una pared que, por ejemplo, en el caso de Maduro, lo puso ahí un pajarito que le habló mesiánicamente con el espíritu de Chávez? Bukele se dio vuelta cuando entró al Congreso y le habló a Alá, directamente Dios, y es casi una batalla santa la que está peleando. Y en el caso ahora argentino, que tenemos un presidente que lo manda un perro muerto. Y cuando te habla, ellos lo creen. O sea, Maduro se ha quedado 12 años después de que tenía que hacer las elecciones cuando moría Chávez, porque interpretó que lo que le había mandado de hacer elección interna quedaba supeditado al pajarito. Entonces, toda la lógica que nosotros podemos estar de acuerdo, pasamos a ser una minoría ante una mayoría que gobierna el boludismo. Es eso, porque ¿quién puede creer que el pajarito le habló? Y porque eso hasta el día de hoy tenemos a Maduro ahí. Independiente, o sea, que sea de izquierda o derecha, siempre empieza a haber más corrupción cuando los tipos se atornillan al trono. Y pasó hasta antes de la Revolución Francesa y tuvieron que guillotinarlo a los tipos. ¿Y Si tu no, no lo pregunta sacas cuál más. es? Entonces, ¿cómo podemos combatir contra algo que igual es minoría la gente que piensa? Porque las elecciones las ganan las mayorías y al final se cree en ese discurso. Podríamos cantarle 31 minutos. Claro, onda, Mi o muñeca me entrenar habló. pajarito, entrenar perro, ¿viste? Y mandarlo a hablar a ver si se van. Eso. ¿Quieres contestar tú antes? Te pediría dos cosas. Que contestes y que vamos con tus palabras finales para ganar tiempo. Y, a ver, yo no tengo, digamos, una fórmula. Lo que creo que podemos hacer desde el periodismo es, como decía Óscar, digamos, desnudar, digamos, al poder, sea el signo que sea, hacer un trabajo de la mejor calidad y mayor profundidad posible, porque aunque creamos que no, yo creo que sí tiene un efecto, ¿no? Y ahí el ejemplo nuestro, ¿no? Armando Info, si ustedes piensan, Armando Info en Venezuela es una hormiguita contra el monstruo que es el Estado de Nicolás Maduro. Y aún así, digamos, hemos podido revelar cosas, la gente es consciente, la gente no es tonta, y creo que países que han vivido dictaduras, la gente no come la propaganda, no compra la propaganda, y la gente busca las maneras de cómo informarse, ¿no? Creo que ese es el rol nuestro como periodista. La pregunta suya es más amplia, más extensa y involucra, me imagino, a organizaciones civiles, activistas, más gente, y yo la verdad que no tengo la fórmula para responderla. Y no, nada, Mónica, agradecer de nuevo a Zipper, a ti por tu generosidad, y a todos ustedes que un sábado hayan venido a escucharnos. Es un buen síntoma para que haya menos boludos. Señor Bueno, Martínez. mira, mi respuesta van a ser mis palabras finales. Yo una vez le pregunté a Martín Caparrós, cuando yo moderaba una mesa con él en San Salvador, si el periodismo cambiaba cosas, y aquel agarró una metáfora deportiva para responder. Y me dijo, te voy a decir cómo no echar un gol, no entres al campo.
Ahora te voy a decir cómo echar un gol, no tengo puta idea. Pero, pero si llegas preparado, si has entrenado, si tenés aire, si no te emborrachaste la noche anterior, posiblemente eso cambie las cosas, cambie las posibilidades de que hagas un gol. Ahora aterrizando eso, por ejemplo, la cárcel del Secot, que es la única de las 22 cárceles que Bukele quiere que ustedes vean. Hay 22 cárceles en El Salvador, él quiere enseñarles una. Luisito Comunica, que es un incauto youtuber que llegó muy alegre a entrar a hacer turismo a la cárcel, lo vieron millones de personas y piensan que todos en la cárcel se ven así. Pero, y permítanme cerrar con esta, echándole flores a mi periódico, pero el juicio, las pruebas que están en el juicio de Nueva York, las pusimos nosotros, con nuestro reportaje de profundidad. No Luisito Comunica dando brincos en una cárcel como ridículo. Recuerden ustedes cuando el periodismo que no ha sido de profundidad y de alta calidad cambió algo. Operación Masacre de Rodolfo Walsh, la masacre de Milay de Seymour Hersh, la masacre del Mozote de Alma Guillermo Prieto. Cuando un periodismo que no fue profundo, ulterior, cuyo verbo no fue descubrir, revelar, cambió algunas cosas. La otra cosa es si el tiempo en el que el periodismo hace mella, nos gusta o no. Vivimos en un mundo cínico. ¿Por qué el periodismo lo cambiaría de una forma que no fuera un ritmo cínico? Yo entiendo el oficio como el agua que horada la piedra. Y la piedra quiere seguir siendo piedra. Entonces hay que hacer olas más constantes y más potentes. No queda de otra, no hay fórmula. Esta pregunta que han hecho, que me parece buena pregunta, alguien la va a poder hacer dentro de 25 años, cuando haya otras redes sociales, otras formas de difundir la información que nos compitan. Y yo creo que en 25 años mi respuesta sería la misma. Dicho eso, muchas gracias por venir. Bueno, y ahora me toca a mí. Yo solo puedo decir que, con orgullo, en Chile la historia de la represión, de la corrupción, juntas van, nunca separadas, se hizo en dictadura. Y la hizo el buen periodismo, pero sobre todo también en absoluta complicidad con gente maravillosa, ciudadanos que están dispuestos a entregar un dato, a arriesgar la vida. Eso nunca se nos olvide, para decir, esto no puede seguir pasando. Siempre, siempre, en algún lugar oscuro hay una luz, alguien que dice, esto no puede seguir pasando. Esa es mi experiencia, porque yo lo viví, no me lo contaron ni lo leí en un libro, así lo viví. El 1 de enero se cumplen 50 años de la Vicaría de la Solidaridad. Tenemos que rendir homenaje a ese grupo de hombres y mujeres que salvaron miles de vidas y que con recursos de amparo que nadie creía, salvaron vidas porque sí, escogimos el camino de la justicia y no de la masacre, no de la venganza. ¿Y saben por qué? Cuando llegaron jueces, probos, abrieron los expedientes y solo había que hacer un fallo. ¿Saben lo emocionante que es eso? Estaba todo ahí. Testimonios, hojas con sangre de gente que salía de una cárcel. Y lo primero que hacía, ir a hacer una declaración a una notaría. Sí. Sabemos cómo mataron a nuestras compañeras embarazadas, a patadas. Sí, aquellos que dicen amar la vida. Sabemos que casi todas nuestras presas fueron violadas. Nunca se ha abierto un expediente. Pero ¿saben qué? Hemos podido avanzar. Que no se nos olvide nunca eso. Es el único país de América Latina en dictadura, insisto, que su historia la hizo en dictadura y la entregó a tribunales a tiempo, y cuando hubo que abrirlos había copias para aquellos que quisieron destruir las pruebas. El único. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, seguir haciendo el buen periodismo, hablar, dejar un poquitito el aparatito imbécil con el que andamos, volver a hablar, a conversar, volver a saber qué nos da temor, por qué tenemos miedo, qué nos angustia.
sembrar flores en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas. Hablar, acariciarnos, querernos, porque el odio no se combate con más odio. Imposible. Nosotros, el buen periodismo lo hacemos con amor, porque hay que amar para darse las latas de tantas horas, meses, años, buscando una verdad. ¿Para qué? Para que cambie la corrupción, para que volvamos al Señor. Y no se les olvide algo, aquí hay jóvenes. El temor impide hacer el amor, no se les olvide. Se meten los colchones. Sí, señores, se meten los colchones. Por eso, una razón más para combatirlo, para tener derecho al placer. ¿Saben qué? No se olviden, estamos cerrando 2 jornadas de buen periodismo. Vamos a seguir, sea quien gane, de derecha, de izquierda, porque para eso nació CIPER, para tener derecho a vivir bien, para darnos la mano con nuestros hermanos de nuestra tierra, porque pertenecemos a esta tierra con dignidad, porque tenemos fuerza, porque nos han querido decir sudacas, pero no. Tenemos tanta fuerza, tenemos tanta energía, tanta música, tanto canto, tanta historia nuestra. ¿Y saben lo que hay que hacer? Solamente salir de nuevo a trabajar con más brío. Y háganse socios de CIPER. Denos un poquitito, ¿ya? Yo los invito, porque el buen periodismo hoy día es el cordón umbilical. Es más importante que nunca. Vamos a defender derecho a la vida y a la libertad como nunca antes. Muchas gracias.